Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a contar la historia de cómo una idea, cómo una idea se convierte en un dispositivo inteligente. Y que no es un camino de rosas, ¿eh? No, para nada. Es más bien una lucha constante entre la precisión que buscamos y el caos que nos devuelve el mundo real. Totalmente. Y el material que analizamos hoy, un vídeo que documenta un detector de distancia casero, es el campo de batalla perfecto para ver esa lucha en directo. Tenemos las piezas, el código y sobre todo los problemas. Así que nuestra misión va a ser esa, meternos en faena. Queremos entender cómo este aparato, que parece sencillo, consigue no solo medir una distancia, sino hacerlo de forma fiable. Sí, Vamos a desgranar cómo se enfrenta a un enemigo invisible pero constante, los datos imperfectos. pues vamos allá. Desmontemos este proyecto para ver qué se cuece dentro. Y qué lecciones podemos sacar no solo de electrónica, sino de cómo resolver problemas de ingeniería en general. Venga, pues empecemos por lo que se ve, por el cacharro en sí. Lo primero que salta a la vista es que no es algo comprado en una tienda. No, desde luego. El vídeo muestra un montaje con piezas impresas en 3D, placas de acrílico. Esto tiene una pinta de prototipo hecho con mucho mimo. Y ojo, que eso de hecho con mimo ya nos da la primera pista importante. Cuando alguien se toma la molestia de diseñar e imprimir una carcasa a medida, no es por estética. Ah, no es solo para que quede bonito. Para nada. Es porque hay una necesidad muy específica que los componentes estándar no podían resolver. La solución empieza por la propia forma del objeto. Entiendo. Y de todas las piezas, la que me ha llamado la atención es ese sensor tan pequeño, el TOF o de tiempo de vuelo. En el vídeo insisten mucho en que es súper sensible, hasta el punto de que la carcasa no es un adorno, sino una necesidad. ¿Por qué tanta fragilidad? Porque la precisión tiene un precio. Un sensor de tiempo de vuelo funciona como un murciélago de alta tecnología. Emite un pulso de luz infrarroja, invisible para nosotros, y mide con una precisión de nanosegundos cuánto tarda en volver tras rebotar en un objeto. ¡Wow! Es increíblemente exacto, Suena casi a ciencia ficción. ¿Y cuál es el precio a pagar? pues su extrema sensibilidad. Imagina que intentas medir el eco de tu voz en una habitación. Si alguien da una palmada justo a tu lado, el eco se contamina. Claro. Con este sensor pasa algo parecido. Cualquier vibración, por mínima que sea, cualquier desalineación de una fracción de milímetro, puede hacer que ese pulso de luz se desvíe o que el tiempo de retorno se mida mal. Y entonces las lecturas se vuelven locas. Exacto. Por eso, la insistencia del vídeo en que debe estar bien fijo no es una tontería, es el kit de la cuestión. Esa carcasa impresa en 3D es una pieza de ingeniería. Su única misión es ser un ancla, una base inmutable que garantiza que los datos que recoge el sensor sean, de partida, lo más fiables posible. O sea que antes de escribir ni una línea de código. Antes de nada. La primera batalla contra el caos se gana con la estabilidad mecánica. Es interesante cómo se conectan las cosas. También se menciona que para el prototipo se usa una placa Arduino Mega, pero que el objetivo final es una nano, mucho más pequeña. Supongo que es una decisión práctica, ¿no? Es el pan de cada día en el desarrollo de hardware. Empiezas con la Mega, que es como tener una mesa de trabajo enorme. Tienes un montón de pines, de puertos, de espacio para conectar cables, probar cosas, equivocarte. Es la fase de exploración. Justo. Una vez que tienes claro qué funciona y qué no, pasas a la fase de optimización. Y ahí es donde entra la nano. Correcto. Descartas todo lo que no necesitas y empaquetas la solución en un formato más pequeño, más eficiente y a menudo más barato para una producción final. Es un baile constante entre la flexibilidad para crear y la eficiencia para el producto terminado. Vale, ya tenemos las piezas del puzzle. Ahora vamos a ver cómo cobran vida. En el vídeo se carga el programa, el firmware, y el aparato arranca. Lo primero que hace, según nos cuentan, es presentarse por la UART. Sí, me encanta la expresión. Suena muy educado y es más importante de lo que parece. En un sistema como este, que no tiene una pantalla, esa presentación, que no es más que una línea de texto que dice algo como «Sistema iniciado, versión 1.0», es tu única señal de vida. Es el Houston, tenemos contacto. Tal cual. Te confirma que el microcontrolador no está frito, que el programa se ha cargado bien y que la comunicación con el exterior funciona. Es el primer punto de control de salud del sistema. Y una vez se presenta, la reacción es instantánea. El sistema empieza a medir y cuando la persona del vídeo se pone delante, una barra de LED se ilumina en rojo. No hay esperas, es una respuesta directa. Y esa inmediatez nos lleva a un concepto que se menciona en el título del vídeo original y que es clave: la arquitectura no bloqueante.
Suena muy técnico, pero la idea es bastante intuitiva. A ver, la frase arquitectura no bloqueante suena importante. Intuyo que tiene que ver con que el aparato no se quede pensando, ¿no? Exacto. Es la diferencia entre un mal camarero y uno bueno. Un mal camarero toma tu pedido y desaparece en la cocina hasta que sale el plato, ignorando por completo al resto de mesas. Y mientras tanto, no puedes pedirle más bebida, ni la cuenta, ni preguntarle nada. Está bloqueado con la tarea de esperar mi plato. Precisamente. Eso sería una arquitectura bloqueante. El programa se queda atascado en una tarea, como esperar a tener una nueva medida del sensor, y mientras tanto no hace nada más. No actualiza las luces, no responde a comandos. El sistema se vuelve torpe. ¿Y la no bloqueante? Es el buen camarero. Está constantemente pasando por todas las mesas. Toma una comanda aquí, sirve una bebida allá, comprueba si un plato está listo, te trae la cuenta. Va haciendo un poquito de todo, muy rápido. Eso es. Hace un poquito de todo en un ciclo muy rápido, de forma que siempre está receptivo y parece que hace todo a la vez. Este dispositivo hace lo mismo. Mide un poco, actualiza los LEDs, comprueba si hay un comando nuevo por la consola y vuelve a empezar. Todo ocurre tan rápido que la percepción es de simultaneidad y respuesta inmediata. Vale, entiendo. Es fundamental para cualquier sistema que tenga que reaccionar en tiempo real. Entendido. Y hablando de comandos, aquí es donde vi algo que me pareció de otro nivel. Este dispositivo no es una caja negra que hace siempre lo mismo. No. ¿Se puede controlar y ajustar en tiempo real a través de una consola de comandos? Esta para mí es lo que separa un proyecto de fin de semana de una herramienta de desarrollo profesional. Es un salto cualitativo enorme. Se ve en el vídeo cómo se puede modificar una lista de parámetros al vuelo, activar o desactivar un zumbador, por ejemplo, Sí, o definir las distancias de las zonas de peligro en milímetros, o incluso cambiar los parámetros de un filtro, del que hablaremos luego. la capacidad de hacer eso sin tener que cambiar el código, recompilarlo y volver a cargarlo en el microcontrolador es un ahorro de tiempo y esfuerzo brutal. Claro. Te permite adaptar el dispositivo a diferentes entornos sobre la marcha. Imagina que lo instalas en un pasillo más estrecho. Simplemente ajustas la distancia de peligro por la consola y listo. Claro. También mencionan la histéresis. Es una palabra que he oído, pero nunca he tenido del todo clara. La histéresis es otro de esos detalles sutiles pero cruciales. Es un margen de seguridad para evitar que el sistema se vuelva, pues eso, histérico. Pensemos en el termostato de una calefacción. Si lo pones a 20 grados, no quieres que la calefacción se encienda a los 19,9 y se apague a los 20,1 para volver a encenderse a los 19,9 un segundo después. Estaría arrancando y parando constantemente. Sería una locura y acabaría rompiéndose. Pues la histéresis crea una zona muerta para evitar eso. Le dices, enciéndete a los 19,5 grados, pero no te apagues hasta que llegues a los 20,5. Ese grado de margen es la histéresis. Ah, vale. En este detector, si el límite de peligro es 800 milímetros, la histéresis evita que el zumbador se active y desactive frenéticamente si la lectura real está bailando entre 799 y 801. Le da estabilidad a la respuesta. El ejemplo del vídeo es clarísimo. El zumbador está apagado. El operador escribe un comando para encenderlo. Como está en la zona de peligro, empieza a sonar. Y suena. Se aleja, se calla, lo vuelve a apagar por consola y ya no suena. Es un control total. Es un diálogo real con el hardware. Le preguntas qué está pasando y le dices cómo quieres que reaccione. Ahora bien, tener ese control parece una ventaja enorme, pero ¿no introduce también una complejidad extra o incluso un riesgo de seguridad? Buena pregunta. Que impide que alguien se conecte y ponga unos parámetros absurdos que lo vuelvan inútil. Es una pregunta excelente y das en el clavo con la principal contrapartida. En un entorno de desarrollo esta consola es una maravilla. Pero en un producto final, desplegado en el mundo real, una interfaz de control tan abierta es, potencialmente, una puerta trasera. Claro, un agujero de seguridad. Exacto. La solución en un producto comercial sería o bien eliminarla por completo en la versión de producción, dejando unos parámetros fijos, o bien protegerla con contraseñas y permisos, asegurando que solo personal autorizado pueda hacer esos ajustes. Es un ejemplo perfecto del clásico equilibrio en ingeniería entre flexibilidad y seguridad. Vale. El hardware es robusto, el software es ágil y podemos controlarlo en tiempo real. Pero todo eso da igual si los datos que recibe son basura, ¿no? ¿Cómo se enfrenta este aparato al problema del ruido del mundo real? Has llegado al corazón del problema, a la batalla final. Y la última parte del vídeo es una demostración visual brillante de cómo se gana esa batalla.
Se usa una herramienta, un plotter, que dibuja los datos del sensor en un gráfico en tiempo real. Y en ese gráfico vemos 3 líneas. La primera, de color verde, son los datos en crudo, raw, y es un caos. Un caos absoluto. El vídeo la describe como una línea con disrupciones por todos lados, picos y valles constantes que no se corresponden con un movimiento real. Ese es el lenguaje nativo del mundo físico. Es ruidoso, es caótico. Ningún sensor es perfecto. Hay microfluctuaciones en el voltaje, interferencias de otros aparatos. Todo eso se traduce en esa línea verde y errática. O sea que es inevitable. Es inevitable. Recuerdo un proyecto primerizo en el que ignoramos esto. Teníamos un pequeño robot que se volvía completamente loco cada vez que alguien encendía el microondas de la oficina. Una lección que no se olvida. Me lo imagino. La segunda línea del gráfico, la amarilla, es la filtrada. Y la diferencia es como la noche y el día. Totalmente. Es una línea suave, estable, que sigue la tendencia general de la verde, pero que ignora por completo esos picos repentinos. El filtro actúa como un amortiguador inteligente. No solo suaviza los baches, sino que sabe distinguir un bache de un cambio real dependiente. Y la prueba final es la tercera línea, una violeta que representa el estado del sistema. Si cree que el objeto está lejos, cerca o en la zona de peligro. Ajá. Y el momento clave es cuando el vídeo muestra cómo la línea verde del caos sube y baja bruscamente, pero la línea violeta del estado no se inmuta, permanece estable. Solo cambia cuando el movimiento es real y sostenido. Y aquí está la verdadera lección. El hardware te da datos, pero el software inteligente te da la verdad. Es una buena forma de verlo. Si el sistema reaccionara a cada pico de la línea verde, los LEDs parpadearían sin parar y el zumbador sonaría a ráfagas. Sería inútil y nos volvería locos. El filtro no es solo para limpiar el ruido, es un intérprete que traduce el lenguaje caótico del mundo real a una conclusión clara y útil en la que la máquina puede confiar. Y se menciona que es un filtro exponencial. ¿Por qué no usar algo más sencillo, como hacer la media de las últimas 10 lecturas? Podrías hacerlo, es lo que se llama un filtro de media móvil, y funcionaría para suavizar la señal, pero tiene un gran inconveniente. Es lento. Ah, Para reaccionar, tendría que esperar a tener 10 nuevas lecturas que confirmen un cambio real. Se volvería torpe. entiendo. Tardaría en frenar, por así decirlo. Exacto. El filtro exponencial es más listo. Es una fórmula matemática que también suaviza, pero le da mucho más peso a la lectura más reciente y va dando cada vez menos peso a las lecturas más antiguas. ¿Vale? Gracias a eso, consigue lo mejor de dos mundos. Es lo suficientemente estable como para ignorar un pico de ruido momentáneo, pero lo suficientemente reactivo como para detectar un cambio real en la distancia casi al instante. La demostración del plotter es la prueba visual de que esa elección funciona. Entonces, si recapitulamos, hemos visto todo el viaje. Desde una carcasa impresa en 3D para darle estabilidad física, Fundamental. pasando por un software ágil que nunca se bloquea, hasta un algoritmo que actúa de traductor entre el mundo real caótico y las decisiones lógicas de la máquina. Es un ejemplo fantástico de cómo la mecánica, la electrónica y la programación no son mundos separados, sino herramientas que se necesitan unas a otras para construir una solución robusta. Totalmente. La carcasa estabiliza los datos, el firmware los procesa en tiempo real y el filtro les da sentido. Cada pieza resuelve una parte del problema. Y aunque esto sea un proyecto pequeño, me da la sensación de que estos principios se aplican a cosas mucho más grandes. A casi todo lo que nos rodea que lleve el apellido inteligente. Lo que llamamos el Internet de las Cosas o la Industria 4.0 se basa exactamente en estos principios. O sea, la misma lógica. La misma. La captura de datos del mundo real, el filtrado para eliminar el ruido y la toma de decisiones basada en esa información limpia. Dame algún ejemplo. Pues el control de crucero adaptativo de un coche. Su radar recibe constantemente datos de distancia con ruido e imperfecciones. Un filtro, mucho más complejo que este, por supuesto, debe interpretar esos datos para decidir si el coche de delante está realmente frenando o si ha sido solo una lectura anómala. Claro, una decisión crítica. O un sistema de control de temperatura en un reactor químico, que debe ignorar fluctuaciones momentáneas para no tomar una decisión catastrófica. Este pequeño detector es en esencia un microcosmos de los desafíos de la ingeniería moderna. Y para terminar, una reflexión para quien nos escucha. En el vídeo se deja muy claro que los parámetros de ese filtro exponencial se pueden ajustar desde la consola.
Ujú. Esto nos deja con una pregunta bastante interesante para ir más allá. Efectivamente. ¿Cómo se encuentra el equilibrio perfecto para un filtro así? Si filtras demasiado, si suavizas en exceso la señal, la respuesta del sistema se vuelve lenta, torpe. Podría tardar demasiado en reaccionar a un peligro real. Y si filtras muy poco, como hemos visto, sigue siendo errático y sensible al ruido, con falsas alarmas. Ahí está el dilema. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué tipo de pruebas o escenarios habría que diseñar para encontrar ese punto dulce de configuración? Y no solo eso, ¿cómo te aseguras de que el dispositivo sea reactivo y fiable a la vez, no en la tranquilidad de un laboratorio, sino en el entorno impredecible y ruidoso para el que fue diseñado?